Hola, en esta conferencia empezaremos a tratar el tema de las transacciones usando ADO.NET y C#, específicamente las transacciones dentro de una misma base de datos. Como objetivo de esta conferencia tendremos el concepto de transacción en operaciones con la base de datos, herramientas ADO.NET para crear transacciones, transacciones en la misma base de datos, transacciones entre bases de datos que será estudiado en la siguiente conferencia y ejemplos de transacción. Para ejecutar los ejemplos, refiérase a nuestra web para crear la base de datos usada en nuestro ejemplo. Usted puede encontrar el código en nuestra web www.avalonsoftware.com. El link se encuentra en la página mostrada. Veamos primeramente el concepto de transacción, transaction en inglés. Una transacción se define como un conjunto de operaciones que se ejecutan todas exitosamente o ninguna es ejecutada. El ejemplo clásico de transacción es la transferencia de fondos de una cuenta a otra. Veamos esto. Supongamos que tenemos dos cuentas bancarias y queremos transferir dinero de una cuenta a otra. Para realizar esto necesitamos extraer fondos de la primera cuenta y luego depositar ese dinero en la segunda cuenta. Si algo falla después de sacar dinero de la primera cuenta, sucederá que el dinero quedará en un limbo y su cuenta quedará registrada como una extracción que no fue a parar a ninguna parte y la cuenta de depósito no recibirá el dinero. Imagine esta situación cuando usted paga una obligación como la hipoteca de la casa, el servicio telefónico, etc. Este problema muy común queda resuelto con la facilidad que tienen las bases de datos actuales para ejecutar lotes de operaciones en modo todos o ninguna. Esto es conocido como transaction. ADO.NET soporta este comportamiento de las bases de datos con clases que permiten usar este modo de operación de la base de datos. ADO.NET tiene dos formas diferentes de manejar las transacciones. Aquellas que ocurren dentro de una misma conexión a una base y aquella que puede involucrar operaciones en dos bases de datos o usando diferentes conexiones. El primer caso es conocido como transacciones locales y será el objeto de estudio de esta conferencia. Usa la clase SQL Transaction o su equivalente para otras bases distintas a SQL Server. Este objeto es inicializado por el objeto de conexión, por lo que solo será usado en operaciones que ocurran dentro de la misma cadena de conexión. En próximas conferencias veremos el comportamiento de las transacciones distribuidas y el objeto que lo soporta, Transaction Scope. Veamos ahora la configuración de ADO.NET para una típica transacción local. Lo primero que debemos programar es la apertura del objeto de conexión SQL Connection. A continuación, iniciamos nuestra transacción usando el objeto de conexión. Después de creada la transacción, podemos ejecutar una serie de comandos contra la base de datos. Mientras la transacción continúa abierta, los cambios de estos comandos son grabados por la base para poder revertir su efecto en caso que la transacción se cancele. Si la transacción se cancela, los cambios realizados por los comandos son cancelados y la base queda como si nada hubiera pasado. Si se procede a ejecutar la instrucción de commit, la transacción de los cambios quedan firmes. Finalizando, debemos cerrar la conexión. Para el ejemplo visto de la transferencia de fondos, todas las operaciones relativas a la misma quedarían dentro de la transacción y dentro de una misma conexión a la base. En esta conferencia no trataremos el tema del nivel de aislamiento, isolation level, de las transacciones, pero es un punto importante que será tratado en una conferencia posterior. Veamos una demostración en código de una transacción. En nuestra base ejemplo tenemos una tabla de cuentas, account, la cual contiene dos registros, uno de Juan, número de cuenta 10, y otro de María, número de cuenta 20. La idea es pasarle 200 créditos de la cuenta a María, es decir, de la cuenta 10 a la 20. Observe que la operación de acreditar o debitar una cuenta crea un registro individual de la misma. Esto es útil para tener un seguimiento de qué operaciones se están realizando. Está claro que esta tabla es para propósitos docentes solamente y no para usar en producción. Veamos ahora el flujo de programación necesario. Sería iniciar nuestra transacción, verificar que Juan tenga dinero en su cuenta para sacar ese dinero de la cuenta de Juan y acreditárselo a la cuenta de María. Si algo sucede, pues debemos hacer un rollback de la transacción y cancelar estas dos operaciones.
Si en el caso que Juan no tenga dinero, pues igual sería un rollback y se terminaría la transacción. En el caso que todo suceda bien, pues haríamos un commit de la transacción y se acreditaría el dinero de la forma que se ve en, en este resultado. Vamos a ver esto ahora en el código. Veamos en esta demostración en la cual usaremos la base ejemplo que vimos en la lámina anterior, en la cual el acorde número 10 está asignado a Juan y el 20 a María, el cual los dos tienen 300 créditos en su cuenta en estos momentos. Veamos el programa. Estos son simplemente constantes. Aquí tenemos nuestra conexión string. Vamos a la conexión que tenemos de las conferencias anteriores. Y aquí hemos preparado las queries que vamos a utilizar. Esto es un programa de demostración. Esto no es un programa real lo que se debería hacer en un banco. Un banco habría que hacer obviamente muchas más comprobaciones. Pero nos va a dar una idea de cómo sería una transacción. Lo primero que vamos a hacer en esta primera query que hace es saber si el saldo que se encuentra en la cuenta que se va a extraer el dinero cubre lo que nosotros vamos a extraer. Para hacer esto hacemos la suma de los créditos y los débitos para saber el saldo que posee la cuenta. La segunda operación es insertar dentro de la cuenta original el débito que se va a hacer, que en este caso va a ser 200 créditos. Y la tercera operación será insertar en la cuenta destino los créditos que se extrajeron de la otra cuenta. Esto, como pueden ver, originará récords en la base de datos por cada operación. Esto nos permite hacer un seguimiento de las operaciones sobre qué operaciones se han realizado sobre la base y no simplemente un total de ellas. Aquí vamos a abrir la conexión y observen que se introduce el objeto de transaction que se encuentra en la conexión. Es decir, se invoca a través de la conexión. Usted le puede dar un nombre opcional a esa transacción, si la quiere identificar o si no, puede que no tiene que colocar ninguna. Entramos a determinar la cantidad de fondos que tiene esa la cuenta de extracción. Vamos a ejecutar el comando número 1, que lo que hace es select para saber el saldo de la cuenta, y si el saldo es mayor, si el saldo es menor que la cantidad a transferir, pues terminamos nuestra operación, hacemos un rollback de la transacción y nada pasa. Y informamos, claro, que la transacción fue abortada porque no hay fondos. Lo segundo es extraer el segundo dato, es decir, hacer un débito de la cuenta de donde se va a extraer. Y la tercera operación va a ser depositar ese dinero como crédito en la cuenta de destino. Una vez hechas estas tres operaciones, pues si hemos llegado aquí, no ha habido errores, se hace un commit de la transacción, con lo cual esto queda firmemente en la base de datos y se termina el programa. Si hay algún error, pues se hace un rollback de la transacción y todas estas dos operaciones de inserción son eliminadas y se describe que hay un error. Observe que durante la ejecución de la transacción, estos datos son realmente escritos o estas inserciones son realmente hechas en la base de datos. Es decir, va a haber un tiempo en que esto existe en la base de datos y después, cuando se hace commit, eso queda fijo. Eso va a originar una serie de problemas en la transacción que estudiaremos en una conferencia anterior y que están referidos a lo que se llama el nivel de aislamiento de una transacción. Y aquí terminamos el programa. Vamos a ejecutar este video. Y vemos que los fondos fueron transferidos sucesivamente. Si vamos otra vez y leemos el contenido de la base, observemos que ahora se ha hecho un débito a la cuenta número 10 y se ha hecho un crédito de 200 a la cuenta número 20, con lo cual se ha realizado en lo que deseamos. Observemos ahora, si volvemos a ejecutar este programa, lo que sucede. Simplemente no hay fondos para ejecutar el programa, para transferir, porque ya se ha hecho esta operación y de las dos operaciones de aquí tenemos un crédito de 300 y 200, eso da 100 y queremos procesar 200, cosa que no es posible.
Resumiendo, ciertas operaciones en la base de datos requieren ser ejecutadas todas o ninguna para garantizar un resultado correcto. Estas operaciones son conocidas como transacciones. Adonex soporta este tipo de comportamiento usando el objeto SQL Transaction. Existe un objeto por cada tipo de base de datos soportado por ADO. En transacciones dentro de la misma base de datos, el objeto SQL Transaction se añade a la cadena de conexión utilizada. La transacción se debe terminar con un commit si todo va bien. El commit hace que las operaciones planteadas se ejecuten firmemente. Si el commit no es suministrado, ocurre al cabo de cierto tiempo un rollback automático. Como la transacción bloquea o limita el acceso a los datos, es aconsejable administrar el rollback inmediatamente que se detecta que la transacción falló. Se tratará en las siguientes conferencias el tema del nivel de aislamiento de las transacciones. Y así llegamos a nuestra última página. En el próximo video de esta serie veremos cómo realizar una transacción entre dos bases de datos usando Adonex con Transaction Scope. Vea en nuestro web para bajar los ejemplos. Y hasta la próxima y muchas gracias.